Bienvenidos a todos a otro episodio del Patio del Ágora. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado que vive, respira del cine y de la narrativa audiovisual. Un experto en series, escritor, profesor universitario y director de la revista Fila 7. Un referente en el análisis de la cultura audiovisual desde 1998. Entre sus logros es doctor de artes audiovisuales y un apasionado de las historias que capturan nuestra humanidad más profunda, como lo demuestra en su tesis de Tarzan, Malik y el árbol de la vida. Espero haberlo dicho bien. Y con todos ustedes, Alberto Fijó. ¿Qué tal, Manuel? Encantado, Alberto. Un placer de que estés aquí, la verdad. Muchas gracias. Me enorgullece un montón. Por la invitación. Y siempre a mí me encanta comenzar con una pregunta que define al experto y al profesional de una manera tanto racional como emocional. ¿Y quién es Alberto Fijó, para quien no te conozca, tanto profesionalmente como personalmente? Bueno, una pregunta interesante para comenzar, porque de algún modo cuando hablo de cine me gusta recordar que se recibe a la manera del recipiente. ¿Que quién soy yo? Pues una persona inquieta que no se cansa de buscar, y a nivel profesional pues traslado esa actitud vital y quizá por eso me fascinan las historias más de montaña que de playa. ¿Cómo haz referencia a eso, que historias más de montaña y de playa? Bueno, a mí me parece que, refiriéndonos al cine o a las series, cuando cuentan historias, como he dicho antes, una historia captada por decirlo de modo simpático, una buena historia captada por una persona con muy poca formación, pues funciona regular, pero la misma historia, si la recepciona una persona muy inteligente y muy sensible, pues puede ser una historia pues enormemente valiosa desde el punto de vista subjetivo de la persona que la recibe, ¿no? Entonces, en esa línea, pues a mí lo que me gusta estudiar son historias, digamos, esenciales, menos accidentales. Historias que lo que buscan es la esencia de las personas, de las cosas, y buscar esa esencia es más fácil que quedarse en lo accidental, ¿no? Claro. Claro, y también como es una muy buena referencia, que eso es como la realidad. Yo estudio psicología y lo vemos siempre. No es la historia, sino de qué punto la miren. Sino que no es la realidad la que hay, sino de qué punto la mires. Puede ser que te pueda cambiar la vida una historia, una buena historia, o puede ser una historia como cualquier otra, ¿no? Sí, hombre, a mi modo de ver, el fondo de la cuestión siempre es importante, por mucho que le des forma a una historia inicial que tenga muy poco interés, pues hombre, el tratamiento formal tampoco te va a salvar, ¿no? Es decir, evidentemente tiene que haber materia prima, ¿no? Y bueno, en lo que dices estoy de acuerdo. La mirada sobre esa materia prima, la mirada es muy interesante. Y bueno, después hablaremos de eso. Me parece que una de las cuestiones que puede ayudar a personas que quieren dedicarse a estas cuestiones relacionadas con la escritura, con contar historias en formato audiovisual, es tener mirada, justamente, porque si no se tiene mirada es difícil profundizar, y si no se profundiza lo que se cuenta es Algo banal, ligero, ¿no? anodino, y puede ser algo muy estiloso pero que tenga poca sustancia, ¿no? Claro, sí, sí, muy buena referencia. Y sí que es verdad que a nosotros siempre nos gusta ahondar y tener esa profundidad que usted menciona, y me gusta siempre indagar en el por qué. Entonces, ¿por qué o cuál fue el momento o la inspiración la cual te hizo dedicarte a este maravilloso mundo de la narrativa audiovisual, del lenguaje? Bueno, el momento exacto no tampoco lo recuerdo como un único momento. Eh, yo he llegado al lenguaje cinematográfico desde el punto de vista profesional a través de la literatura, y antes de dedicarme al lenguaje cinematográfico, a la crítica de cine de modo profesional,
yo había sido crítico literario y ya tenía, digamos, experiencia en el mundo de la literatura, ¿no? Que algún momento que pueda recordar que me ayudó y que de algún modo despertó esta vocación por pensar el cine como una de las bellas artes, pues bueno, podría ser el momento en el que vi eh, Ladrón de bicicletas, que fue una película de Vittorio De Sica, que viéndola muy joven, yo debía tener 12, 13 años, me ayudó mucho a interesarme por el cine como lenguaje. ¿Y qué fue eso específicamente que te hizo despertar? ¿Por qué esa película? Bueno, Ladrón de bicicletas es una película sobre infancias robadas y cuando uno es precoz, y normalmente los que se dedican a tareas creativas suelen ser precoces, pues eh, te despierta pues asomado, digamos, al vacío y pensando en la capacidad que tiene el arte para contar historias de modo muy profundo, ¿no? Wow. Y esa película, desde luego, pues tiene esas características. La capacidad de usar el arte para contar historias. Qué buena frase. Y también se puede asimilar a un concepto que veremos después, que es el concepto del storytelling, que sí que es verdad que actualmente pues, es una de las estrategias pues, que se usa en todo el mundo para el beneficio de la sociedad. Pero, ¿cómo harías tú para coger esta habilidad de ser capaz de contar historias con el arte y aplicarla a la vida banal? ¿Por qué crees que es tan importante que los jóvenes consigan esta habilidad de aplicar esta habilidad de contar historias mediante el arte? ¿Y por qué es tan esencial para su vida? Bueno, las historias son muy, muy importantes para el ser humano porque eh, de alguna manera el sistema de pensamiento que tenemos los seres humanos se basa en la capacidad de generar historias y de interactuar con esas historias, ¿no? El diálogo, digamos, racional, intelectual, se apoya en las historias, ¿no? Bueno, a mí me parece que para construir historias, para contarlas, para escucharlas e interactuar con ellas, hay algo muy importante que es aprender a mirar, aprender a escuchar. Y me parece que es bueno recordarlo porque estamos en un mundo que va muy deprisa y hay como un, una oferta amplísima a todos los niveles y hay un, una cantidad de información enorme, pero me parece que lo que falta muchas veces es la capacidad de recibir eso y filtrarlo con espíritu crítico, positivo, y para eso yo creo que es muy importante la cultura. Estamos hablando de cine, estamos hablando de personas jóvenes. No sé, en mi experiencia de todos estos años de trabajo, pues yo creo que la cultura es muy importante. Creo que no se puede partir de la nada, de la tabla rasa. Me parece que normalmente nos apoyamos siempre sobre los hombros de gigantes, de personas que han venido antes, y por eso considero que es muy importante en lo que se refiere al mundo del cine y del audiovisual tener lo que se llama canon. Es decir, haber visto muy buen cine, conocer bastante bien a grandes directores. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta de que en el arte lo que no es imitación es copia. Y por lo tanto todos imitamos consciente o inconscientemente lo que nos ha gustado. Y por lo tanto en el mundo del cine pues no conocer, pues no sé, a Billy Wilder, a Mankiewicz, a John Ford, a Rossellini, a Truffaut, pues no hacerlo pues es legítimo, pero es muy arriesgado, ¿no? Muy, muy arriesgado. Y por lo que dice, que la verdad es que todo lo que dice es muy interesante, piensa que esa habilidad crítica de poder admirar y comprender bien el arte, en este caso audiovisual, ¿es genético o se puede ir aprendiendo poco a poco?
nada relacionado con el conocimiento es genético, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, la genética, digamos, el contenedor previo está ahí y por supuesto es genético, pero todo se construye a base de esfuerzo, que me parece que es un mensaje interesante en una generación en la que quizá está demasiado presente el valor que se concede a la intuición. Yo creo que la intuición es necesaria, pero lo que hoy considero que es imprescindible en cualquier lenguaje artístico es la formación, no la intuición, sino la formación. Hay que estudiar y estudiar los lenguajes que han configurado los grandes maestros, en este caso los grandes maestros de los relatos audiovisuales, ¿no? Cuando uno ve La diligencia de John Ford, uno observa una manera de contar una historia que se ha contado muchas veces de otras maneras, y en ese modo que tiene John Ford de contar la historia de Estados Unidos, que eso es un western, pues hay un relato canónico y uno puede detectar asuntos y decir, esto me va a ser muy útil, ya después yo tendré mi discurso, ¿no? Claro, muy interesante lo que dice. Metiéndonos en el mundo del lenguaje audiovisual y más, hemos hablado más de lo macro, de la inspiración, de todos los conocimientos, de habilidades, y ahora vamos a lo micro, a lo que es el cine, a lo que es una obra de arte. Porque claro, hay diferentes obras de arte, puede ser un libro, puede ser una película, puede ser este podcast, que esto es una obra de arte con usted aquí. ¿Y cómo pueden impactar tanto las imágenes y los vídeos, el verlo, el palparlo con los ojos, que no solo que sea con leerlo y sentirlo, sino que también sea palparlo? ¿De qué manera pueden impactar las imágenes y los sonidos en una historia narrativa? Bueno, a mí me parece que los relatos tengan el formato que tengan, en este caso estamos hablando de un relato audiovisual y, por ser más específicos, pues un relato audiovisual de ficción, aunque evidentemente también el género documental es muy válido, ¿no? Pero bueno, centrándonos en la ficción, en todo relato de ficción, también en el audiovisual, hay lo que se podría decir un cristal y un espejo, ¿no? Un cristal para mirar la realidad y un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen. En cualquier película el director se está haciendo preguntas sobre el mundo y sobre sí mismo y sobre la relación que él tiene con el mundo mirándolo, y por lo tanto hay un cristal por donde se mira el mundo y hay un espejo donde tanto el director como los espectadores se ven reflejados. ¿Por qué hay películas que nos emocionan? Bueno, pues porque más allá de la empatía entramos en comunión con esas historias, porque decimos, de algún modo, esto que se está contando me ha ocurrido a mí y está muy bien contado porque yo lo he experimentado, yo lo he sentido, yo lo he vivido. Y de algún modo el cine rescata ecos de nuestra propia vida. Es increíble porque, claro, o sea, nosotros nos vemos reflejados en los protagonistas o queremos aspirar a ser protagonistas de nuestra propia película y lo cuentan tan bien que, como usted dice, lo vemos reflejados, y me quedo mucho con lo de la mirada de primero un cristal y luego rebota y luego nos vemos reflejados, o sea que muy buena metáfora. También la habilidad de contar historias, de compactar con una historia que igual no es la nuestra, igual no son tipos identificados, pero de la manera en que la cuentan, cómo la cuentan, que pongan ejemplos o que hagan algo más específico, congeniamos muy bien con esa historia. Entonces, ¿qué valor tiene el storytelling a la hora de contar las historias? Bueno, yo creo que los relatos, cuando tú cuentas una historia, pues hay que tener, antes hablamos de formación, ¿no? Si tú no conoces bien las reglas de juego, del juego de la ficción y del relato, del modo de contar historias, si no conoces bien las reglas, difícilmente podrás saltársela a alguien de modo inteligente, ¿no? Hay una tendencia entre algunas personas que yo considero que es muy poco inteligente, y es, no hay normas, yo hago lo que me da la gana. No, hay normas,
Ha habido grandes maestros, insisto en la idea de que en arte lo que no es imitación es copia, pues conoce bien a los maestros y cuando conozcas bien las reglas, te las podrás saltar con criterio o sin criterio, ¿no? Por poner un ejemplo, un grandísimo director estrenó el año pasado una película muy valiosa que se llama Perfect Days. Ese director se llama Wim Wenders, es un director veterano, y cuando hablamos de esencia y de accidentes, él cuenta una historia tremendamente universal, pero la ambienta en Japón, con un protagonista que es japonés, un protagonista que se dedica a limpiar aseos. Quiero traer este ejemplo para explicar o explicitar asuntos a los que antes me he referido, ¿no? Si Wim Wenders no hubiera visto el cine de Ozu o el cine de Mizoguchi, grandes directores japoneses, esta película suya, Perfect Days, no existiría. Si Wim Wenders no conociera muy bien el modo en que se habían contado historias similares antes, no podría haber innovado, y lo hace en esta película de un modo maravilloso. Él consigue una historia muy local, pero a la vez muy universal. Consigue emocionar al espectador sin ser algo que me parece un lastre y una enfermedad de la modernidad y de la posmodernidad, que es la sensiblería. Cada vez que me hablan de cine sensible, me agarro a lo primero que tengo cerca, porque normalmente no es cine sensible, sino cine sensiblero, ¿no? Bueno, pues la diferencia de estos grandes maestros, y Wim Wenders lo es que es capaz de hacer una película muy delicada. A mí me parece muy hermosa, a mí me parece muy amena, pero usando el símil que antes hemos mencionado, es cine de montaña, es decir, requiere que el espectador trabaje, no es cine de playa. No es que no me guste la playa, quizás me gusta el mar, la playa me atrae menos. Me gusta nadar, me gusta hacer submarinismo, me gusta la vela, y verme en la orilla tumbado tomando el sol no me seduce. Entiendo y respeto que haya gente que le guste mucho la playa. Cuando digo con el símil que me gusta más la montaña, es que yo agradezco películas que me hagan trabajar, y en cambio no soporto películas en las que me siento y no tengo que poner absolutamente nada. Esas películas normalmente me aburren. Ya ves. ¿Y si usted se las ve dos veces? ¿O es un trabajo de una misma, de decir, vale? Los críticos profesionales de cine vemos mucho cine, muchísimo cine, y por lo tanto es difícil que una película de estreno la veamos más de una vez de modo inmediato. Hombre, con las películas que se decantan como grandísimas películas, pues obviamente, si además de críticos profesionales pues somos docentes, damos clases en la universidad, damos seminarios, dirigimos estudios, libros, pues sí, vemos las películas más de una vez. Más de una vez, ¿no? Correcto, sí, señor. No, y haciendo referencia el símil ese, que yo creo que la gente se va a quedar mucho con el símil de espectador de playa y de montaña. Si a alguien le gusta adentrarse en la playa, bañar con los tiburones o con los delfines, en cualquier caso, danos tres consejos, los tres mayores consejos que tú darías a el Alberto de hace 20 años para ser un espectador más crítico, mejor, a la hora de analizar estas narrativas. Bueno, hay una primera cosa que a mí me ayudó en su momento a cambiar un poco la perspectiva, y por eso la voy a mencionar. A mí me parece que un cambio que se produce en el espectador cuando se sienta de la manera que voy a explicitar ahora a ver una película, es un cambio que redefine por completo la experiencia cinematográfica, ¿no? A mí no me gusta el concepto de entretenimiento. Para mí el cine no es un entretenimiento, tampoco lo es la literatura. Una película, entiendo perfectamente que digamos, una película es entretenida. Yo cuando hablo de cine de montaña no me estoy refiriendo a cine ontológico donde lo más importante es el ser y no el hacer.
Para mí, La Guerra de las Galaxias, En busca del Arca Perdida son cumbres del arte de contar historias en cine. Es decir, son películas maravillosas y son lo que podríamos llamar películas dentro de un género que podríamos llamar de acción. No hay ningún inconveniente. Simplemente son muy buenas historias, muy bien contadas. Entonces, mi consejo para cambiar un poco la perspectiva es que leamos sobre lo que vamos a ver, que leamos buena crítica. Alguno me puede decir, Alberto, barres para adentro porque tú eres crítico profesional, diriges una revista de crítica de cine y de series. Pues sí, escribimos para los lectores que quieren ser buenos espectadores, no les estropeamos las historias en críticas que no destripan los argumentos, pero sí damos como claves, tendemos un puente entre la película y el espectador, ayudándole a que se fije en fondo y forma en asuntos valiosos. Y a mí eso me cambió el modo de ver el cine, porque a mí en realidad, más que la literatura o que el cine, a mí en realidad lo que más me gusta es pensar. Y si el cine me interesa mucho, el cine bueno es porque te ayuda a pensar. A pensar. Ok, primer consejo, leer antes de ver una película. Segundo consejo. Bueno, el segundo consejo podría ser que hay películas que se te quedan dentro y hay películas que pasan muy rápidamente. Hay películas que te crean como ecos y que 10 días, un mes después de haberlas visto, te vuelven, te resuenan dentro. Son películas que normalmente te hacen daño en el buen sentido, ¿no? Bueno, pues de este tipo de películas hay un porcentaje y hay otras películas que uno las ve y dice, bueno, está bien, no está mal hecha, pero no me ha dejado huella. Bueno, pues yo creo que es bueno tener en cuenta que hay películas, pues no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Uno ve una película que a mí me resultó una película bien hecha, la segunda parte de Top Gun, a mí la primera me pareció una película muy mala, pero la segunda creo que está bien. Bueno, te lo pasas bien. ¿Te deja huella? No. ¿Te deja huella la película de Wim Wenders o te deja huella cualquier película de Malick que antes has citado? A mí sí, a otros no lo sé. Ya ves, ok. Y último consejo ya para los jóvenes. Bueno, antes hemos dicho que el cine puede ser algo más que un entretenimiento. Considero muy, muy razonable que alguien quiera un viernes por la noche ver algo fácil, muy llevadero, donde uno no tiene que trabajar, pero me parece que eso tiene el inconveniente, como ocurre en el deporte. Si uno no se pone retos, uno no sale de un círculo como muy cerrado y muy pequeño. El consejo que yo le daría a personas jóvenes que todavía no se han puesto en contacto con el cine grande, que no tengan miedo a perder pie y que no tengan miedo a tragar un poquito de agua, ¿no? A nadar se aprende nadando y para nadar hay que tragar agua al principio. 100%. Sí, muy buena analogía. O sea que ya con esa parte de más enfocados en el experto vamos a pasar a unas preguntas rápidas, ¿vale? Que se responden con una frase y así es algo más entretenido y didáctico, ¿vale? Entonces, ¿qué recomendarías, qué película recomendarías a todos que se viesen una vez? Yo soy poco de recomendar, soy más bien de señalar. Y yo puedo señalar algunas películas, no señalaré una, puedo señalar 3 que me han interesado mucho y muy brevemente pues decir por qué me interesan mucho. Amanecer de Murnau a mí me parece la historia de amor mejor contada de la historia del cine. El hombre que mató a Liberty Balance me parece que tiene todas las esencias del cine del mejor director de la historia, que es John Ford. Y La fiera de mi niña es una película muy interesante para entender que en cine es más difícil hacer reír que hacer llorar. Y por eso siempre hay que romper una lanza por la comedia, que es lo más difícil de hacer en cine, mucho más que el drama. Brutal. Okay. Siguiente pregunta. ¿Qué serie reciente te ha sorprendido por su narrativa? A mí me gusta mucho una serie noruega que se llama El tiempo de la felicidad. Es una serie que aparentemente te cuenta algo
como muy poco sugerente, que es cómo cambia la vida en Stavanger, en una región noruega, cuando el 25 de diciembre de 1969 encuentran petróleo en la costa en un sitio que se dedicaba a la pesca. ¿Y qué hace esta serie? Contarte cómo un pueblo, un país, se transforma y cómo afecta eso a los personajes que el guión ha dispuesto. Me pareció una serie fascinante. Muy buena narrativa, sí señor. Ok. ¿Qué hace que una historia sea memorable? Que yo entre en comunión con ella y que encuentre en ella bien, verdad y belleza. Brutal, sí señor. Siguiente pregunta. Un error común en el análisis en el cine que todos debemos evitar. Los que provienen de la sensiblería. Define un momento lo que es sensible y sensiblería de una historia. La sensibilidad es captar los matices, el contexto, la profundidad que tienen los asuntos que se están contando, y la sensiblería es algo epidérmico que tiene más relación con lo instintivo que con lo inteligente, con lo inmediato que con lo procesado. Me gusta mucho una frase que es como un bofetón a la sensiblería, y la frase dice: lo que no es complicado es falso. Qué buena. Sí, señor. ¿Ya ves? Ok. Vale, siguiente pregunta. Un director o guionista, ¿qué debe de tener para que sea bueno? Pues en primer lugar se lo preguntaron a Billy Wilder, y Billy Wilder respondió con algo que parece una tontería, pero que es muy, muy, muy inteligente. Lo primero que hay que tener para escribir buenas historias es saber leer. Hoy día muchos guionistas no saben leer. Interesante. Y hablas mucho de Billy Wilder, un director o guionista que todos deberían leer o estudiar. Bueno, quizá en esto me puede un poco el ámbito de investigación en el que estoy ahora más metido. Pues yo creo que un director muy, muy necesario dentro de lo que podríamos llamar el cine trascendental, ese cine que da más importancia al ser que el hacer, es Dreyer, Carl Theodor Dreyer. Theodor Dreyer, ok. ¿Qué importancia tiene la música en el lenguaje audiovisual? Bueno, la música es muy importante porque la música te da el mood de las historias, ¿no? Entonces, cuando la música es buena y cuando se ha elegido bien, ¿no? Tanto la música diegética como extradiegética. Aprovecho para decir que en el cine, en la actualidad, creo que se está abusando demasiado de la música extradiegética. Prefiero la diegética, es decir, la que suena o bien en el interior de los personajes o bien en el lugar donde los personajes están actuando. Ok, vale, interesante. Un consejo para apreciar más el cine más allá del entretenimiento. Ya lo hemos dado: leer sobre cine, pensar sobre el cine antes de verlo, mientras se ve y después de verlo. Interesante. Es lo que podríamos llamar la buena digestión. De lo que es la película o la obra de arte, sí señor. Una película que crees que ha revolucionado el lenguaje audiovisual y por qué. Quizá cuando te hacen este tipo de preguntas piensas en lo que has escrito, ¿no? Pues vas escribiendo libros, pasas de 20 libros escritos en solitario con otros compañeros. Yo he dedicado un par de libros a un director que me parece muy importante, que es Terrence Malick, de los directores vivos, pues yo creo que es de los más importantes. He dedicado tiempo a reflexionar sobre la vigencia del western. Entonces, bueno, pues podría citar dos películas de estos ámbitos, ¿no? La película de Malick, que me parece que marcó un antes y un después en la historia del cine, para mi gusto, es El árbol de la vida. Y de entre los western
renacidos, digamos, del siglo XXI, hay uno por el que tengo debilidad, porque me parece que redefinió el concepto de western, que es el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Ok, interesante. ¿Cuál es el mayor desafío que tienen los narradores jóvenes hoy en día? Pues yo creo que salir de ese mundo epidérmico y sensiblero del que hablábamos antes. No tener miedo a contar historias que salgan de dentro de una persona culta, que sabe mirar, que sabe escuchar y que no hace algo pensando en lo que le va a gustar al público, sino que hace algo que le sale de dentro y que piensa que va a ser perdurable. Pondré un ejemplo de una directora española que casi todo lo que ha hecho me parece interesantísimo. Se llama Paula Ortiz. Paula Ortiz, interesante. Y a la última pregunta, ¿qué importancia crees que tiene el contexto cultural en una historia para que sea universal? Bueno, hemos hablado mucho de cultura. Para mí el cine es un arte y una industria, y esa convivencia entre arte e industria me parece que es bien conocida, pero todo artista es alguien que se asoma al misterio. ¿Qué me parece muy interesante? Que se conserve ese misterio. Creo que uno de los cánceres más terribles que está padeciendo el cine es el cáncer de lo evidente. Baste pensar en el cine de superhéroes. Lo evidente, lo banal, coloniza de tal manera un arte que termina convirtiéndose no en un arte, sino en una industria para bobos. Claro, sí, señor. Pues está increíble todo el valor que ha aportado usted en lo que es en el podcast y en el patio del Ágora. Al fin y al cabo queremos reflejar todo esto, que un profesional coja todos sus conocimientos y los demos a los jóvenes. Y a mí siempre me gusta concluir con unas conclusiones. Empiezo yo y damos la mejor para el final. Y yo creo que el mundo del cine, del audiovisual, como todos los ámbitos en la vida, me estoy dando cuenta de que el 90% es general, un cine para bobos, y que igual es lo más llamativo, pero cuando te vas a profundizar, cuando te empiezas a investigar, ahí está la verdadera belleza, de, en este caso, el cine. O sea, que la gente se quede con que el cine no es solo entretenimiento y no es solo escuchar, sino que de la manera en que tú lo veas vas a percibir la historia de una manera u otra, y que en la profundidad está en la belleza. Y la última conclusión. Bueno, yo recordaría esa idea, que no es mía, es de Aristóteles, que se recibe al modo del recipiente, ¿no? Y si el recipiente, el espectador, tiene una vida con sentido, tiene una dimensión trascendente, yo creo que estamos muy necesitados de trascendencia. Y si uno va buscando en el cine esa trascendencia, la encuentra. Si uno va buscando simplemente banalidad, pues se encuentra también banalidad. Claro. En ese sentido, me parece que la conclusión de que ahora haya mucha oferta, bien, hay mucha oferta, pero sigue habiendo libertad para elegir. Y en ese sentido, cuando tú decías, hay un porcentaje menor de obras que tengan una profundidad, bien, pues siempre está la libertad del espectador de elegir. En un mundo donde hay quizá mucho materialismo, mucha inmanencia, si hay un espectador que prefiere la trascendencia, que prefiere perder pie, que prefiere tener un sentido de lo infinito, puede encontrarlo en el cine, por supuesto, pero para encontrar hay que leer las señales. Me parece que la crítica cinematográfica y en general la escritura cinematográfica, lo digo con toda la humildad, los que nos dedicamos a esto, justamente lo que vamos persiguiendo es que el espectador descubra esos tesoros que a lo mejor están ocultos para él. Increíble. Con esto cerramos. Muchas gracias, lo primero, Alberto, por estar aquí y dar estas nociones tan valiosas, y muchas gracias a todos los espectadores por ver este increíble programa. Nos vemos, como siempre, en el patio de la Ágora.